Bueno, pues bienvenidos a este curso que va a ser acerca de Daniel y Ezequiel. Mi nombre es Arturo Puente y esta es la primera clase que vamos a tener juntos. En esta clase vamos a cubrir el extracto del curso y también vamos a tener la introducción acerca del libro de Daniel. En este curso vamos a comenzar primeramente con Daniel y luego veremos a Ezequiel. Y hay algunas razones por esto, pero estas las vamos a ir explicando a lo largo del tiempo que tenemos juntos. Vamos a comenzar con un repaso del extracto del curso y si me permiten voy a estar viendo aquí a un lado para ver el extracto y ponerlo en la pantalla principal, así para que ustedes también lo pueden estar viendo juntamente conmigo. Muy bien, ahí deben poder ver el extracto del curso, Daniel y Ezequiel. Las letras están un poco grandes porque queremos que todos lo puedan ver. Espero que todos lo puedan ver. Y vamos a hacer un repaso de este curso. En la primera parte del curso vamos a cubrir algo acerca de la descripción del curso y decir básicamente lo que vamos a estar haciendo en este curso, la descripción y luego las metas del curso, así para saber lo que se está esperando de cada uno de ustedes. Primeramente la descripción del curso. Este curso se enfoca en el estudio de los profetas mayores del exilio, que son Daniel y Ezequiel. Y estos dos profetas son los que vamos a concentrarnos en este curso. Y vamos a tratar de darle la misma consideración a los dos, Daniel y Ezequiel, en este curso. Vamos a prestar atención especial a las enseñanzas espirituales y con esto queremos decir las lecciones que salen del texto. Queremos enfocarnos en estas enseñanzas, en estas verdades que salen del texto bíblico. Queremos enfocarnos en la naturaleza de la literatura apocalíptica porque seguramente Daniel es parte de esta literatura, la literatura apocalíptica. Ezequiel tiene sus características, pero apropiadamente Ezequiel es más un libro profético, es un libro de los profetas y aunque tiene muchas semejanzas con Daniel, es un poco diferente. Y hablaremos más de eso, ¿verdad?, a lo largo del curso. De los dos libros también queremos enfocarnos en el fondo histórico de cada libro. Queremos investigar algo, por lo menos hablar algo acerca de los detalles que tienen que ver con el fondo histórico. Y por supuesto queremos hablar de cómo aplicar lo que aprendemos en estos dos libros a la iglesia actual, a los cristianos de hoy, a nosotros. Entonces vamos a estar hablando de todas estas cosas. Y déjame decir nada más también aquí al principio que vamos a estar dando una presentación del cómo estos oyentes primeros, los destinatarios originales de estas cartas, escucharon estos libros. Es decir, cuando Israel recibió el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, ¿cómo lo entendieron ellos? Queremos acercarnos todo lo posible para pensar cómo ellos lo vieron, cómo ellos lo entendieron. Y estaremos hablando de eso también. Los objetivos del curso, tengo 5 metas que quiero lograr al ver este curso. Unos ya los acabo de mencionar. Número 1, identificar los detalles acerca del fondo histórico de los dos libros. Siempre creo yo que antes de comenzar a ver el libro mismo, es importante ver el fondo histórico primero.
Y eso es lo que vamos a hacer en estos libros. Queremos explicar, entender la naturaleza de la literatura apocalíptica, como ya dije, y queremos señalar la importancia y los límites de los libros proféticos, enfocando especialmente en Ezequiel en este sentido. Número 4, queremos explicar la identidad y el significado de las visiones claves de Daniel. Ya que Daniel es un libro en verdad mal entendido, mal interpretado por muchas personas hoy en día, queremos enfocarnos en saber de qué se tratan las visiones y luego también qué significan las visiones. Y pues queremos prestar mucho tiempo a las dos ideas. Queremos finalmente tener un mejor entendimiento acerca de la soberanía de nuestro Dios sobre los reyes y reinos de la tierra. Los dos libros, Ezequiel tanto como Daniel, presentan esta verdad muy claramente, que Dios es soberano sobre los reyes y sobre los reinos de la tierra, y eso es algo que vamos a querer enfatizar. Así que estos son 5 metas que voy a tener en este curso para todos nosotros, y espero poder cumplir con ellos. Hablando de textos para el curso, vamos a enfocarnos específicamente en el texto bíblico. De vez en cuando, tal vez mencione algo de artículos que se pueden encontrar, libros, otras fuentes que tal vez nos sirvan en el estudio de estos dos libros, pero mi meta es principalmente quedarme muy apegado a el texto bíblico. Así que vamos a enfocarnos ahí. El texto que voy a estar usando es la Reina Valera 1960, aunque de vez en cuando pueda traer otra versión para ver cómo leen diferentes versiones, pero la Reina Valera será la principal. Bueno, el formato de este curso va a ser por video, como ya es obvio, y pues les voy a estar presentando también las páginas que van con el curso, material que yo quiero aportarles, presentaciones de PowerPoint y cosas así. Y es posible aún que les dé una forma de audios adicionales que tengan que ver con ciertas partes de el texto, y voy a explicar más de eso más adelante, pero yo les voy a estar dando algunos materiales que pueden usar y espero que les ayuden en su estudio del libro. Bueno, hablando de las asignaciones, vamos a tener 5. Y en esta área, primeramente vamos a tener un trabajo de investigación de Daniel. Y yo les voy a dar más información de cada uno de estos trabajos en una página aparte. Pero por el momento esto es nada más el trabajo de investigación acerca de una de las visiones que se encuentra en Daniel. Ustedes van a poder elegir la visión que quieren investigar más y deben escribir un trabajo de unas 5 páginas mínimo, doble espacio, acerca de esta visión o de este tema que han escogido. Como les digo, voy a darles más información de eso. La fecha de entrega va a ser al final de la 5ª semana del curso, así que pueden tener eso en mente. Va a haber un examen de medio curso que va a ser sobre el libro de Daniel, y ese examen lo vamos a tener al fin de la 4ª semana. Y ahorita vamos a ver un horario donde se ven todas estas cosas. Todos los exámenes son libros abiertos, es decir, pueden utilizar sus apuntes, cualquier material que yo les doy, sus Biblias, para cumplir con los exámenes, ¿verdad? Es un libro abierto,
tipo de examen. Los exámenes los van a cumplir fuera de clase y igual les voy a explicar un poco más de eso al acercarnos al examen, al tiempo del examen. Vamos a tener un examen final que va a tratar solamente el libro de Ezequiel, no todo el libro de Ezequiel, así que no se preocupen, no vamos a tener un examen completo de todo Ezequiel, sino de partes en particular que yo les voy a especificar. Pero ese va a ser el examen final, lo cual será el último día de clase y igual pueden utilizar sus materiales para cumplir con el examen. Muy bien, vamos a tener una reflexión sobre el libro de Ezequiel y esto básicamente va a ser un trabajo en el cual ustedes básicamente presentan lo que piensan acerca de cosas que han aprendido de Ezequiel. No es una investigación, es más una reflexión. Es decir, ustedes van a hablar de lo que les impactó, lo que aprendieron tal vez, o un capítulo les enseñó algo más que otro capítulo, cosas así. Entonces, más va a ser esto una presentación de sus pensamientos, sus reflexiones sobre el libro de Ezequiel. Así que el campo está abierto en este sentido. Y otra vez voy a darles más información acerca de esto. Lo que sí les puedo decir aquí es que este trabajo lo van a entregar también al final del curso. Así que hay tiempo para hacerlo. Y luego lo último es que va a haber una prueba pequeña cada semana sobre el material que hemos cubierto esa semana. Por ejemplo, en esta semana vamos a cubrir la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que al final de esta semana van a tener una prueba pequeña de que son unas 5 a 10 preguntas máximo. Corta respuesta, no va a ser algo largo, pero sí va a ser un tipo de prueba semanal acerca del material que acabamos de ver. Y pues esas son las 5 cosas que estoy pidiendo que hagan durante este curso. Como les digo, va a haber información acerca de cada una de estas cosas más adelante. Al final del extracto les he puesto aquí un horario. El horario es tentativo, quiere decir que tal vez nos apartemos un poquito de esto o tal vez nos quedemos muy al plan pero ahí tienen la fecha de cada clase y lo que vamos a cubrir en ese día. Así que pueden ver también ahí cuándo se deben entregar los trabajos. Por ejemplo, el 15 de noviembre es cuando les voy a dar el examen de medio curso. Y normalmente van a tener unos cuantos días para poder repasar y hacer el examen y luego me lo pueden enviar por correo electrónico ya después. También pueden ver ahí al final el examen final y el trabajo de Ezequiel que se debe entregar en la fecha respectiva. Bueno, eso es un repaso algo rápido de lo que va a ser el curso, por lo menos la descripción del curso, los requisitos del curso y pues espero que sea algo que se pueda entender sin ningún problema. Ok, antes de salir de la descripción del curso, vamos a ir a el Señor en una oración y luego vamos a comenzar con la introducción del curso en este día, en esta primera parte de la clase. Así que si quieren, acompáñenme por favor en una palabra de oración.
Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en este momento, Señor, te damos gracias por tantas ricas bendiciones que has derramado sobre nosotros, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Y Padre, pedimos que nos guíes y que nos ayudes en este tiempo de estudio. A lo largo de este curso, Padre, ayúdanos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones para estudiar, Padre, y para así comprender más de tu santa palabra. Bendícenos en este día y guárdanos en tus manos una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar ahora al material de la introducción acerca de Daniel. Deben tener ahí enfrente sus páginas tal vez acerca de la introducción en forma de PowerPoint o en forma escrita. Así que vamos a entrar y pasar el resto de este tiempo que tenemos juntos en esta primera clase con el material de introducción. Voy a ponerlo aquí en el video también y pueden seguirme de esta manera. Y de vez en cuando voy a estar saliendo del PowerPoint, entrando al PowerPoint y cosas así. Así que espero que no sea muy confundido la forma en que lo vamos a estar haciendo. Así que vamos a ponerlo aquí enfrente. Ok, con este material de la introducción, vamos a considerar primeramente el libro de Daniel, como dije, y queremos ver esta información acerca de la introducción. Daniel significa Dios es mi juez. Es un nombre muy hermoso y hablaremos más de Daniel, claro, en el resto de nuestras clases juntos. Quiero comenzar con el primer texto bíblico, creo que es importante, de Daniel, Daniel capítulo 2, verso 20 al 22. Y escojo este pasaje aquí al principio para poner un pasaje clave de lo que vamos a ver en Daniel. Daniel dijo, capítulo 2, verso 20 al 22, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es un pasaje muy apropiado por lo que vamos a ver en los dos libros, Daniel y Ezequiel, pero Dios, el soberano, es el enfoque de estos dos libros y por eso me gusta mucho este texto para comenzar. Bueno, hablando de la importancia de Daniel, vamos a hablar del libro un tantito. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Daniel? Bueno, la importancia de Daniel se ve en que Daniel es un libro de misterio, es un libro muy especial en el cual se revelan misterios y también se interpretan misterios. Así que Daniel es un libro de misterio, muy pegado al libro de Apocalipsis por diferentes razones. Así que vamos a considerar este punto de Daniel, un libro de misterio y misterios revelados más que todo. Daniel resalta la soberanía de Dios, como ya hemos mencionado. Dios es el carácter principal de este libro de Daniel y queremos ver esta verdad. También Daniel anticipa la venida de Cristo Jesús. En capítulo 7, verso 13, se nos habla de una visión que tiene Daniel, de uno como hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Y sabemos que esta referencia apunta a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre.
del cual leemos en los evangelios. Así que el libro de Daniel es especial e importante por esta razón. Nos ayuda a anticipar la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Daniel es un libro sobre todo que habla de la fidelidad en la prueba y el sufrimiento. Daniel está experimentando, no solamente él, pero también todos los destinatarios están experimentando algo de sufrimiento porque se encuentran en cautiverio babilónico y pues seguramente podemos entender que este era un tiempo de mucha dificultad para el pueblo de Israel. Así que Daniel nos ayuda a ver cómo ser fieles en medio de la persecución. Un mensaje otra vez muy cercano a lo que vemos en Apocalipsis. Cómo ser fiel bajo persecución. Hablando del autor, Daniel mismo, hay que mencionar unas cuantas cosas. El profeta Daniel es el autor de este libro, uno de la nobleza de los judíos. Al comienzo del capítulo 1 nos damos cuenta de que Daniel pertenecía a la familia real de alguna forma. Y él es parte de la familia real, de la nobleza de los judíos. Y pues eso nos ayuda a entender quién es Daniel un poquito más. Y nos iremos enfocando más en él al seguir adelante. Letra B aquí es muy importante porque con respecto al libro de Daniel y el autor, algunos han argumentado que varios autores contribuyeron a este libro y luego reunieron todo ese material más adelante y fue compilado en el tiempo de los Macabeos, por ahí en el año 167 a 164 antes de Cristo. La forma en que yo voy a hablar de Daniel es como un solo escritor. En otras palabras, voy a presentar este material como Daniel siendo el único autor, no uno entre varios, como dicen algunos, opinan algunos comentaristas. Yo creo que Daniel fue el único escritor de este libro y no creo que fue escrito por varios escritores y luego todo reunido en el segundo siglo, antes Cristo. Así que yo voy a tratar a Daniel como si fuera escrito solo por Daniel. Y de hecho el libro da testimonio acerca de Daniel como su autor. Así que tenemos algo de prueba interna que Daniel fue su autor. También tenemos el testimonio de Ezequiel por ahí en el año 590 antes Cristo. Ezequiel en su libro menciona a Daniel como un profeta. Eso se ve en el capítulo 14, verso 14 y el verso 20 también, el capítulo 28 y el verso 3. Pero sobre todo lo que más nos ayuda para ver a Daniel como el autor es la referencia de Cristo Jesús nuestro Salvador en el libro de Mateo capítulo 24 verso 15, donde él menciona a Daniel y sobre todo especifica que Daniel fue un profeta. Así que el testimonio del Señor Jesús es una de las cosas más importantes cuando consideramos al autor de este libro. Número 3, el texto de Daniel. Daniel es algo interesante porque es el único libro en el Antiguo Testamento escrito en 2 idiomas. Daniel es escrito en hebreo, que es el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, la primera parte del verso 4. Pero luego, en la segunda parte del verso 4, comienza el libro en el idioma de arameo.
Y hasta el capítulo 7, verso 28, es decir, el fin del capítulo 7, todo el libro es escrito hasta ese momento, hasta el capítulo 7, verso 28, en arameo. Luego, en capítulo 8, vuelve al hebreo, y es hebreo hasta el fin del libro, desde el 8 hasta el 13. Y cuando llegamos al capítulo 2, vamos a hablar más por la razón de esto, pero es interesante porque, como digo, es el único libro escrito en dos idiomas en el Antiguo Testamento. Una estructura básica de Daniel también incluimos aquí. Los primeros 6 capítulos son narraciones que demuestran la soberanía de Dios. Y también nos habla mucho acerca de la fidelidad de hombres como Daniel y sus compañeros a Dios en tiempos difíciles. Así que una forma fácil de recordar a Daniel, capítulos 1 al 6, la fidelidad de los santos. Y capítulos 7 al 12, ahí sí vemos profecías que demuestra la soberanía de Dios. Específicamente vemos visiones que tiene Daniel y que interpreta Daniel también para nosotros. Entonces, la mayor parte de las visiones las vamos a considerar y las vamos a ver ahí en los capítulos 7 al 12. Daniel es un libro apocalíptico, número 4. Y este punto sí es de mucha importancia también. Un libro apocalíptico. En verdad hay varias áreas en algunos libros en el Antiguo Testamento que se pueden llamar secciones o partes apocalípticas. Pero Daniel es un libro muy especial porque todo el libro puede ser categorizado bajo esta descripción de apocalíptico. Cuando hablamos de un libro apocalíptico, estamos hablando de un tipo de literatura muy especial. Una literatura en la cual muchos de estos libros salieron en tiempos de persecución. Y eso es lo especial de apocalíptico, porque salían los libros apocalípticos en tiempos de persecución. Y seguramente pues Daniel cae bajo esa categoría, ya que Israel se encuentra en exilio babilónico. Es un tiempo difícil de persecución. También los libros apocalípticos son especiales porque comunican sus mensajes a través de símbolos y visiones. Y en parte estos símbolos y visiones son como las parábolas del Señor Jesús. Son presentadas de una forma que uno debe ver la verdad que está detrás del símbolo o de la visión. Así como las parábolas explican una verdad o presentan una verdad en una forma de historia, las visiones presentan una verdad o varias verdades a través de una visión. Entonces es muy semejante en ese sentido. Algo también acerca de los libros apocalípticos es que se sellaban y se guardaban hasta el tiempo de su cumplimiento. En el PowerPoint no está esta referencia, pero si tienen sus Biblias y gustan abrirlas a Daniel capítulo 12, quiero que veamos un ejemplo de esto. El hecho de que los libros apocalípticos se sellaban y se guardaban hasta el tiempo de su cumplimiento, se ve aquí en el verso 9 del capítulo 12 de Daniel. Dice el verso 9, uno de los ángeles aquí hablando con Daniel acerca de la última visión que él vio. Dice así el verso 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Así que ahí vemos, ¿verdad?, la idea de cerrar y sellar un libro apocalíptico hasta el tiempo de su cumplimiento. Y este es un factor muy importante, y vamos a volver a esto más adelante otra vez. Así que vemos es una parte de los libros apocalípticos. Otra cosa también de los libros apocalípticos es que normalmente eran seudónimos. En otras palabras, a veces los autores escribían en el nombre de un gran antepasado como Abraham o Enoch, o algunos dicen es lo que ha pasado aquí con este libro de Daniel. Un escritor en el futuro toma el nombre de un gran antepasado y escribe en su nombre. En otras palabras, el autor quien realmente escribía un libro apocalíptico no era Enoch o Abraham, sino que solo prestaban sus nombres. Los escritores apocalípticos hacían esto principalmente porque en el tiempo cuando floreció este tipo de literatura apocalíptica, principalmente 200 antes Cristo a 100 después de Cristo. Estas son las fechas en las cuales los libros apocalípticos florecían, en verdad, por los judíos. Algunos decían, pues, un autor tomaba el nombre de un gran antepasado y escribían en su nombre, porque en ese tiempo no existía la profecía. No había la profecía como había antes, así que se pensaban que estos libros eran seudónimos por esa razón. Ahora, no creo que es el caso ese con Daniel. Hay algunos que opinan que eso es justamente lo que ha pasado. Alguien escribiendo en los años 167 antes Cristo toma el nombre de Daniel y escribe desde su punto de vista. Hay algunos que piensan así, pero el pensamiento mío y de varios otros es que en verdad es el profeta Daniel. Y en este sentido, Daniel, el libro de Daniel es un poco diferente que otras obras apocalípticas, porque Daniel escribe en su propio nombre, no en el nombre de alguien más. Bueno, Daniel es un libro apocalíptico, pero también es un libro profético. ¿Qué es un libro profético? O mejor dicho, ¿cómo podemos definir la profecía? Una forma muy básica para definir la profecía, pero una definición creo que nos ayuda mucho, es la definición que tengo aquí, que me gustaría leer. La profecía es el acto más bien de comunicar las palabras de Dios a una audiencia en el tiempo presente de esa audiencia. En otras palabras, profecía es palabras de Dios, pero no siempre. Ocasionalmente, mensajes proféticos, momentos del futuro, pero no siempre. Los profetas nunca hablaron. Algunos hablaron de su situación, no hablaban del futuro. Y muchas personas piensan que es hablar del futuro. Es que eso puede ser parte, vemos en un libro profético, pero lo principal de profecía es si
tiempo presente, es como también si estamos comunicando el futuro, es profecía. Pero quiero que entendamos esto muy bien porque dicen que la profecía es describir el futuro. Es una parte secundaria de la profecía, pero no la parte principal. Muchos profetas, como digo, vemos que profetizaron sin hablar del futuro. Ahora, Daniel sí va a tener algunas cosas que habla del futuro, ¿verdad? Pero otras cosas que describen el presente de Daniel y el pueblo de Israel. Bueno, como número 6, la fecha del libro ya hemos tocado, pero déjame ser algo breve aquí en decir lo que creo acerca de la fecha. La fecha del libro, creo, es por ahí alrededor de 560 antes Cristo. Sabemos, y esto veremos un poco más en unos momentos, sabemos que Daniel llega a Babilonia en el año 605 antes Cristo. Pero después de pasar por este tiempo de dificultad y tener estas visiones que tiene, es cuando escribe su libro, así que estamos dando una fecha más adelante, que es 560 antes Cristo. Ahora les vuelvo a repetir aquí el pensamiento de algunos que dicen que creen que el libro fue escrito en el tiempo de Antíoco Epífanes el cuarto, durante la rebelión de los macabeos. La información que se presenta en primera y segunda de Macabeos, el periodo de tiempo, dicen ellos, del libro es más ese tiempo, no el tiempo de Babilonia. Entonces, hay esa posibilidad y francamente pueden tener la razón. Puede ser que el libro fue escrito por alguien más usando el nombre de Daniel en el año 164, 168 al 64, y que no fue Daniel el profeta. Como les digo, no creo yo eso, pero existe esa posibilidad. En fin, no es tan importante la fecha del libro como es mejor el contenido del libro. Queremos enfocarnos en el contenido y el significado de ese mensaje, no pelear por fechas, ¿verdad? Que en fin no son de tanta importancia. Sin embargo, yo creo Daniel se presenta como una persona viviendo en el reino de Babilonia y en el reino de los medos persas, y como digo, yo voy a presentar este material desde esa perspectiva. Algo más interesante acerca del libro de Daniel es que en el canon hebreo Daniel aparece en la categoría llamada escrituras, en vez de la categoría de los profetas. Por ejemplo, en el canon hebreo hay tres divisiones principales. Todo lo que es la ley, los primeros 5 libros, los profetas y las escrituras. Y como digo, en la Biblia hebrea, en el canon hebreo, Daniel no aparece entre los proféticos, aparece entre las escrituras. Y no es un problema esto, solo que es un detalle algo interesante. Y como digo, también vamos a tocar eso un poco más adelante cuando llegamos al capítulo 11 de Daniel. Los propósitos de Daniel son estos: demostrar primeramente que Dios es soberano sobre los reyes de la tierra. Daniel también quiere animar al pueblo de Dios a seguir siendo fieles a Dios en medio de la persecución, como ya hemos dicho. Y quiere demostrar que Dios tiene poder para salvar a aquellos quienes permanecen fieles en la dificultad.
un mensaje que seguramente el pueblo de Israel quería escuchar. Y finalmente, el propósito del libro de Daniel es que el plan de Dios, o presentar que el plan de Dios se está llevando adelante, aunque no siempre parece ser así. Si alguien le preguntara a los israelitas en cautiverio babilónico, ¿creen ustedes que el propósito de Dios se está llevando adelante? Tal vez algunos de ellos responderían que no. Pero en verdad vemos por este libro que sí, el propósito de Dios se sigue desarrollando y llevando hacia adelante. Aquí están tres fechas claves para nuestro estudio de Daniel y Ezequiel. La primera de ellas es el año 605 a.C. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 1, cuando se menciona el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, se conoce que esta fecha es 605 a.C. Entonces, esta fecha nos ayuda a ver, primeramente, esta fecha del libro. La historia de Daniel comienza en el año 605 a.C. Unos cuantos años después, en el año 597 a.C., Ezequiel, juntamente con 10,000 judíos, fueron llevados presos a Babilonia. Esto es lo que llamamos la segunda deportación. Vemos que Ezequiel fue uno de los que fue incluidos en esta segunda deportación que sucedió en el año 597 antes Cristo. Y finalmente la última fecha es 586, en la cual Jerusalén fue destruida y el resto de los judíos fueron llevados a Babilonia en ese tiempo. Solo quedaron atrás algunos pobres de la tierra para poder cuidar algo de las viñas, pero como tal, la nación de Israel, de Judá, es llevada en cautiverio en el año 586. Los reyes que se mencionan en el libro de Daniel son principalmente tres, o podríamos decir cuatro, si apartamos Ciro y Darío ahí al final. El rey Nabucodonosor es el primero. Sabemos que él vivió dentro de las fechas de 605 al 562, mejor dicho, el tiempo de su reinado. Y vemos a Nabucodonosor en los capítulos 1 al 4. Luego, uno de sus descendientes, Nabonido Belsasar, lo conocemos nosotros como el rey Belsasar. Él se menciona en el capítulo 5, 7 y 8, también del imperio babilónico. Y los otros dos, Ciro y Darío, aunque vemos más en el libro de Daniel a Darío que Ciro. Ciro es mencionado, pero Darío es el enfoque. Y lo vemos a él en el capítulo 6 y en los capítulos 9 al 12. Y él pertenece al imperio de los medo-persas. Finalmente, como la última parte de esta introducción, algunas lecciones importantes de Daniel podemos entender aquí. Principalmente, Daniel expresa una profunda fe en Dios en los peores de los tiempos. En otras palabras, solo porque Israel está en cautiverio, no significa que la fe se haya extinguido. No, la fe sigue adelante. Se ve una fe en Dios aún, y tal vez podríamos decir especialmente en tiempos de persecución y dificultad. También otra cosa que leemos y entendemos es que la fidelidad a Dios siempre es el paso correcto.
en la vida cristiana, aun si esto lleva al sufrimiento, porque Dios nunca abandona a la persona fiel, aun si sufre la muerte. Como decimos que los libros apocalípticos se presentaban en tiempos de dificultad, sufrimiento y persecución, esta es una de las verdades principales de este libro, la idea de que debemos ser fieles a Dios, especialmente en tiempos de persecución. Dios nunca abandona a su pueblo fiel. Finalmente, la justicia de Dios y su amor siempre triunfan en el fin. Y tal vez este es el pensamiento principal de Daniel, podemos decir, porque a veces en medio de persecución es cuando se puede dudar si Dios realmente triunfa, porque no parece que va a triunfar. Sin embargo, este libro, no se preocupen, y su pueblo también. Las verdades de, otras que vamos a considerar principales que estamos. Muy bien, este es la introducción que queríamos dar. Este es el fin de la primera parte de la primera en este libro de Daniel Ezequiel. Que el Señor los bendiga y nos veremos en el siguiente video. Hasta